Bueno, hoy entraremos a una temática nueva, ¿no? La hemos denominado la era de la revolución. Este es un importante tema que, de acuerdo a la programación establecida para los estudiantes del grado octavo en las ciencias sociales, se hace necesario abordar y explicar para su aprendizaje. Ok, aquí en esta temática vamos a encontrar algunos aspectos muy importantes que aparecieron en el periodo histórico que comprendió entre el siglo XVIII y mediados del siglo XIX. En esta era hubo una serie de transformaciones que afectaron profundamente la vida política, económica y la sociedad en varios países de Europa y América. Aquí en esta era de las revoluciones encontramos aspectos como la Ilustración, que se dio a inicio del siglo XVIII, la Revolución Industrial, que se da a mediados del siglo XVIII, las revoluciones políticas del siglo XVIII, la Revolución Francesa, que se da a finales del siglo XVIII, en el año 1789, para ser más exacto, las revoluciones liberales del siglo XIX. Entonces, en todo este compendio de aspectos que vamos a señalar hoy, vamos a entrar entonces, iniciamos con la Ilustración. A ver, decimos entonces que la Ilustración fue un movimiento intelectual que querían darnos a conocer algunas ideas nuevas, renovadas con relación al periodo inmediatamente anterior, como fue la Edad Media. Se inició la Ilustración en el siglo XVIII. Este movimiento se diferenció de aquellas corrientes de pensamiento que daban una explicación del mundo y los fenómenos que se operaban en la naturaleza, es decir, alrededor de todo cuanto rodeaba al hombre. Ponían de presente en la Ilustración, estoy refiriendo, que la razón era la condición ideal para transformar la estructura de la sociedad, dar una explicación más objetiva para entender los fenómenos naturales y sociales. Igual, estos pensadores ilustrados cuestionaron las formas tradicionales de gobierno y, por supuesto, defendieron unas nuevas como lo proponían ellos, que tuvieran basadas en el individualismo y la soberanía popular. Permítanme decirles entonces que la Ilustración no apareció de la nada, así como un milagro, en el siglo XVIII, sino que fue la culminación de una transformación cultural iniciada en el siglo XV con el Renacimiento. Desde este siglo, muchos filósofos, artistas y escritores se alejaron de la doctrina teocéntrica de la Iglesia Católica, que consideraban a Dios como el centro de todo. Eso es el significado de la doctrina teocéntrica. Dios el centro de todo. Y luego se postularon conceptos que consideraban al hombre como el único ser que por sus propios medios podría entender los fenómenos que ocurrían a su alrededor. Pues bien, a esta postura le llamaron antropocéntrica. Es decir, ya todo no va a girar a Dios como el centro de todo, sino el ser humano sobre la base de la razón. Desde el siglo XVII se desarrolló y profundizó el avance científico que se inició en el Renacimiento, es decir, en el siglo XV. Se crearon así lo que se denominaron las famosas sociedades científicas, que se ocuparon entonces de hallarle solución a los problemas técnicos de la época, como por ejemplo
lo de la artillería, la navegación y la hidráulica. En el campo, por ejemplo, de la física, aparece Isaac Newton por allá en el año de 1687, finales del siglo XVII, que dio a conocer lo que él llamó o se denominó o se llamó la ley de gravitación universal. En el caso de la filosofía surgen pensadores modernos como René Descartes, quien fuera el padre del racionalismo, Spinoza, Leibniz, entre otros. Las ideas de la Ilustración puede decirse que fueron la expresión de las clases burguesas urbanas, que básicamente buscaban una nueva forma de organizar a la sociedad. De eso se trataba. Los principales planteamientos de esta corriente filosófica fueron, 1, la razón como fuente de la verdad; 2, la fe en el progreso; 3, el espíritu crítico; y 4, el humanismo.